Bienvenidos a su espacio, hablando de emprendimiento y de negocios. Soy Lizeth González, coordinadora del Centro de Creatividad, Emprendimiento e Innovación en la Universidad Interamericana. Y este espacio se lleva a cabo en colaboración con el Consejo Consultivo Empresarial, de nuestra casa de estudios, la Universidad Interamericana. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio que lo que busca es informarle en los temas en materia de emprendimiento a través precisamente de estos actores especiales en el mundo empresarial. Y hoy tenemos un tema que la verdad a veces nos incomoda, pero es necesario estar informados. Si eres universitario, emprendedor, empresario o simplemente alguien que quiere construir algo propio, este episodio es para ti. Porque hoy tenemos un tema, como les comentaba, sí un tanto incómodo, pero absolutamente determinante. El tema de hoy se denomina emprendimiento y la visión fiscal, crecer o sobrevivir. Quédate con nosotros, porque lo que escucharás el día de hoy puede cambiar la forma en que vas a tomar tus decisiones en tu negocio. Con base en los datos estadísticos del INEGI, quiero comentarte que estas cifras generadas entre el periodo de 2019 y 2023 nos indican que 10 de los negocios que abren, aproximadamente 8 cierran en los primeros 2 años de vida, en donde las principales causas es precisamente falta de liquidez, falta de acceso a financiamiento, pero sobre todo una mala planeación financiera. Asimismo, lo correspondiente a la informalidad, al desconocimiento de los elementos fiscales y contables y legales. Asimismo, a modelos de negocio poco adaptables. Así que este tema no solo es para contadores o abogados, es para todos aquellos que están emprendiendo o quienes desean emprender un negocio. Y la intención es informarle sobre lo que se puede enfrentar y además para tomar decisiones en este ámbito. Algo muy importante es la parte fiscal. Entonces, la relevancia de una mala decisión fiscal puede frenar el crecimiento o incluso llevarle al cierre del negocio. Por lo que la diferencia entre improvisar o entender es precisamente el poder sobrevivir o mejor aún, el poder escalar tu negocio. Hoy vamos a romper mitos, sí, vamos a cuestionar creencias y sobre todo tendremos un conocimiento sobre la carga fiscal o la denominada impuestos. Esta es una herramienta poderosa para poder crecer en el ámbito de los negocios. Y para hablar de este tema, tenemos un referente nacional en materia fiscal. El día de hoy nos acompaña un miembro precisamente del Consejo Consultivo Empresarial y él es Joan Borbolla Vallesca. Él es fiscalista con más de 15 años de experiencia, especialista en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero, con formación internacional en España. Director general y socio fundador de Taxpert Consultores, desde donde ha impulsado el crecimiento de empresas, corporativos y gobiernos mediante estrategias fiscales inteligentes, integrales y sostenibles. Ha liderado proyectos innovadores como TaxGuard y es pieza clave en el desarrollo económico del sector público, logrando resultados concretos con atracción de inversión a nivel municipal. Ha sido reconocido como uno de los fiscalistas más importantes de México y es autor del libro denominado La ilusión del ego, presentado a nivel internacional. Hoy nos acompaña no solo un experto, sino alguien que sabe cómo convertir el tema fiscal en crecimiento. Estimado Joan, bienvenido a este espacio de Hablando de Emprendimiento y Negocios. Es un gusto tenerte. Bienvenido. Muchísimas gracias, Liz. Bienvenidos a todos los que nos siguen y es un verdadero placer estar hoy contigo y con toda la comunidad de la universidad. Muchísimas gracias. Estimado Joan, acabo de leer precisamente sobre tu trayectoria. Es una trayectoria bastante destacada, sólida, y nos queda claro que no solo nos vas a hablar de teoría, sino que nos vas a llevar a una experiencia real y que precisamente estamos buscando informar a nuestra audiencia
para que a través de tu conocimiento y de tu experiencia podamos transformar estas empresas o estos emprendimientos en empresas sólidas y sostenibles con decisiones en materia fiscal bien informadas. ¿Te parece? Vamos a iniciar, pero antes quiero comentarles que precisamente la toma de decisión informada marca una diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Completamente de acuerdo, porque si partimos de la premisa que bien dijiste, que estadísticamente N determinado número de empresas, que son promedio entre 7 y 8 de cada 10, cierran antes del segundo año de vida, eso nos está hablando de que todo emprendimiento nace de un sueño, pero no por ser parte de un sueño se tiene que dejar a la improvisación. Todo sueño, cuando se concreta en una realidad o se quiere hacerlo realidad, tienes que llevar pasos firmes, pasos seguros, y entre estos pasos firmes, que es una coalición de todo, está lo financiero, lo fiscal, lo profesional y sobre todo tu producto, pero todo hace una sola, es como los dedos de la mano, todos hacen una sola mano, no son independientes, y si descartamos una de estas áreas, la otra no puede subsistir por sí sola. Correcto, un conocimiento integral, ¿cierto? Correcto. Vámonos a la parte importante de muchos temas que tenemos en el emprendimiento. La gran mayoría de los emprendedores le tienen miedo a lo fiscal. ¿Por qué le tienen miedo a lo fiscal? Mira, es un tema que lo voy a tratar de hacer muy corto, pero data desde la época de los finales de los 60, principios de los 70, que hoy quien nos está viendo no tiene ni idea de qué pasaba en México en ese entonces. Yo no nací en esa época, pero es un arrastre de lo que estamos viendo. Se vivió el movimiento del 68. A partir del movimiento del 68, el gobierno tomó mucha represión contra la ciudadanía. Y la ciudadanía, empezando en los 70, su forma de inconformarse con esta represión fue empezar a dejar de pagar impuestos. Cuando la autoridad tributaria se da cuenta de esto, que en ese entonces era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hoy su brazo se llama el SAT, en ese entonces solo era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, opta por una decisión, en mi óptica, pésima, mala y lo que le sigue. Contrata a unos cómicos que se llaman los polivoces. Bueno, contrata a uno de los dos polivoces, con la intención de generar una campaña en donde mezclara la comicidad con una responsabilidad social que era el pago de impuestos. Y genera una campaña a nivel televisión, a nivel radio, en donde este polivoz salía con muchos personajes y decía a todos los del sector empresarial, profesionistas independientes, sector inmobiliario, doctores, abogados, deportistas, mencionaba a todos y se personificaba como cada uno. Decía, le recordamos que de tal lapso a tal lapso es la época de pagar. Hasta ahí todo iba muy bien. El problema viene, como en todo programa cómico, como eran los polivoces, traía un jingle o una canción cómica para tener ese apego más al ciudadano. Y decía, pagas, haciendo la afirmación, y te encuentras con Lolita. No pagas y te encuentras con Dolores. Recordemos que a los Dolores les decían en ese entonces, les dicen todavía Lolita o Lola. Y era una referencia en el anuncio de tratar de ser cómicos. O sea, si eres bueno, el país, la Secretaría de Hacienda va a ser bueno contigo, va a ser Lolita, la buena onda. Pero si no, el tono cambiaba, la forma de enunciarlo cambiaba, la música cambiaba. Y decía, pero si no, y había una pausa muy fuerte, te topas, esa era la palabra, te topas con Dolores, haciendo obviamente la referencia a que Lolita deja de ser buena, se vuelve la señora Dolores, pero también un dolor de cabeza. Y la ciudadanía no lo aceptó. La comicidad de los polivoces se volvió un arma contra la ciudadanía y dijo la ciudadanía, espérame, ya me reprimiste con el 68, estamos empezando en los 70 y ahora vienes con esto. Entonces empezó a haber un choque cultural social contra el pago de impuestos. De ahí se derivan muchísimas otras cosas sociales, que empieza a haber malversación de fondos, los medios de comunicación se empiezan a abrir más, empieza a haber más los medios impresos, televisión, radio. La ciudadanía se empieza a informar más y empieza a haber una inconformidad real de cómo se están gastando los impuestos de quienes sí pagan y por qué. La ciudadanía inmediatamente dice hasta acá y empieza la explosión, estadísticamente hablando, de la informalidad, porque se dan cuenta que la informalidad, no pagas impuestos, no te topas con Dolores, no te topas con Lolita, no tienes nada, vas libre. Y la plática común, que eso sí es algo que a mí ya me tocó, yo nací en 1980, soy de lejos,
no está tan lejos. A mí me tocaba escuchar a mis padres cuando tenían reunión con sus amigos y hablaban de todo, pero cuando tocaban el tema de impuestos, se ponían, pero no, ya cambia el tema. Entonces se volvió un tabú. Y hoy los jóvenes, generaciones 90, 2000, crecieron con eso, crecieron con ese tabú de decir, hablemos de todo menos de religión, fútbol e impuestos en la mesa. Entonces, ¿cómo vas a conocer un mundo del que eres parte si todo el tiempo fue tabú? Y si hoy no hay una apertura de las autoridades tributarias de decir, oigan, acérquense, ahora sí conózcanme y vean que no soy el malo del cuento, al contrario, soy el bueno del cuento. Pero sigue habiendo ese rompimiento generacional y hoy mediático entre las autoridades tributarias, el empresario y el emprendedor. Gracias por compartirnos esta historia y que nos entra mucho a la parte de que necesitamos fortalecer nuestra cultura en materia tributaria, ¿correcto? Y romper todos estos esquemas, ¿cierto? Estos mitos. Claro. ¿Qué tan peligroso es el no pagar impuestos o no atenderlos? Porque precisamente tocaste ese punto, ¿no? Hubo un momento en que dejaron de pagar impuestos. Claro. Pero ¿qué tan peligroso es? ¿Cómo podemos hacer eso? Mira, te lo voy a tratar de ejemplificar muy sencillo. Supongamos que son las 10:30 de la noche. Tú o yo, cualquiera que nos esté viendo, vive completamente solo, no tiene familia en su casa, no tiene perros, ni pericos. Cuando entras a tu casa después de abrir la puerta a las 10:30 de la noche, ¿qué es lo primero que haces? Ya, o sea, te quitas todo el disfraz, como dicen, ¿no? Sí. La verdad, entras, te quieres sentar tranquilamente. Pero en tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Entras, te abriste la puerta, son las 10:30 de la noche, todo está oscuro, ¿y qué es lo primero que haces? Prendes luz. Prender la luz, perfecto. La luz no llega por obra y magia del Señor. Sí. La luz llega por una infraestructura que se pagó con los impuestos. Y mucha gente siempre me dice, pero es que yo pago mi recibo mensual. No, ese es el servicio que se te da. Pero la infraestructura, el cableado, todo, se pagó con tus impuestos, mis impuestos, los impuestos de todos aquellos que los pagan. Y no es algo que no existe, ahí está. Si dejamos de pagar, porque eso es otra gran conflicto mental que tiene hoy el ciudadano mexicano en materia tributaria, que te dicen, yo pagaría los impuestos si los viera reflejados allá afuera. Pero entonces, si no los pagas, ¿cómo los vas a ver reflejados afuera? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, si tú no pagas, esa infraestructura no va a salir de la nada. Y si sale de la nada, sale de las arcas del país, que se endeuda. Y que cada vez que se endeuda y es más grande la deuda, puede hacer menos cosas, que es lo que estamos viendo hoy. Sí. Hoy hay gente que cada vez paga menos impuesto, hay más endeudamiento por parte de la Federación en materia tributaria y hay menos infraestructura pagada con esos impuestos. Primer efecto. Segundo efecto, que se hace una pelota de nieve. Al tener menor infraestructura, menor pago de impuestos, mayor endeudamiento público, hay menos liquidez en el país, o en el estado, o en la ciudad, o donde quieras. Y los precios empiezan a subir. Porque al tener menos liquidez, hay más oferta, menos demanda. Y al quedarse la oferta congelada, y al ser cada vez más, los precios tienen que subir. Y vuelvo al punto, generamos una pelota de nieve imparable que la estamos viviendo hoy. No solamente en México, a nivel mundial. Entonces, esa es la importancia, una de las grandes importancias de aprender la responsabilidad que tenemos como mexicanos de pagar nuestros impuestos. Ya del nombre está feo, impuesto, o sea, ya está, sí, lo dice su nombre, claro. Impuesto, no es optativo. Y eso es lo que muchas veces repele el, ¿por qué me pides que yo haga algo cuando ni siquiera he terminado de entenderlo? Es como si me dices, aviéntate del 6º piso, pero me va a doler. Tú aviéntate, después vemos si te duele o no. Claro. No, aquí es, mira, si te avientas así, te va a doler, pero si te avientas donde está la alberca, vas a sacar en agua, no te va a pasar nada. Hay alternativas, pero eso es lo que nos ha faltado con la Federación, esa información. Y nosotros mismos, como profesionistas, como emprendedores y como empresarios, es involucrar a estas nuevas generaciones en eso. Tienes un proyecto, tienes un emprendimiento, súper bien. Llévalo porque necesitamos de ti. México necesita de todo emprendimiento habido por haber. Pero no te olvides de la parte de pagar impuestos. Claro. Y precisamente tomando la parte de emprendimiento, y estoy sabedora que tú has tenido este acercamiento con jóvenes emprendedores, ¿cuál es el error más común que ves en los emprendedores en materia fiscal? Ignorarla. Primero que nada, ignorarla. Segundo, ponerla como la última de sus preocupaciones. Cuando realmente tiene que ser la primera, y voy a explicar por qué la primera.
porque todo insumo que compren para su emprendimiento, así sea la renta de un local, el papel para la impresora, lo que sea, todo lleva impuesto implícito. Bien sea el dichoso IVA, que es el impuesto al valor agregado, el MUDO, que se le llama, que es el impuesto sobre la renta, el ISR, todo lleva impuestos. Sin embargo, cuando emprendemos, no nos vemos. Y entonces decimos, voy a comprar tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, lo voy a vender en tanto, mi retorno de inversión va a ser a tanto tiempo por mi déficit, súper bien. Y se olvidaron de una parte medular que es el pago de impuestos. Porque si yo me voy a la parte en que tengo que rentar un local comercial y voy a pagar impuestos por la renta de ese local comercial, lo más lógico es que use esos impuestos a mi favor, pero no lo estoy viendo. Lo mismo con cualquier insumo. Y entonces arrancan un proyecto y lo arrancan en el 92% de las situaciones, estadísticamente hablando, documentado, sin un registro federal de contribuyentes, sin el RFC. Sí. Entonces dicen, no, eso hasta el final. En el Inter pasan estos 2 años que no tienen acceso a financiamientos porque no existen en el sistema tributario, que pasan oportunidades de poderle vender a grandes clientes y ser un gran proveedor. ¿Por qué? Porque lo primero que te dicen, ¿facturas? No. Entonces no me interesas. Y entonces estamos dejando pasar las oportunidades porque pensamos que el último de los problemas o de las situaciones que tenemos que enfocar nuestro emprendimiento es el tributario, cuando tiene que ser el primero. Si lo viéramos como el primero o uno de los primeros, entenderíamos. Hay muchas figuras tributarias que nos dan beneficios y que nos ayudan a crecer más rápido porque nos van a dar acceso a financiamientos, acceso a clientes mayores, acceso a un sinfín de programas gubernamentales. En fin, el abanico es muy extenso y sin embargo, por miedo, muchas veces por falta de información, lo dejan al último y es donde los proyectos es uno de los coadyuvantes del fracaso. Bien, comprendo entonces que los emprendedores lo que tienen que buscar es cambiar su mentalidad frente al SAT para verlo como un aliado. Y lejos de cambiar la mentalidad frente al SAT, porque el SAT, yo siempre lo he dicho, el SAT es como una pared. Por más que le cuentes tus problemas y le llores y todo, pues no te va a responder nunca. Es una entidad, claro. No es una persona, pero la persona sí puede ser tu contador, tu abogado tributario, decirle, oye, quiero hacer, y te lo pongo en este ejemplo muy sencillo, si yo quiero vender un producto y se lo quiero vender a una empresa transnacional como la que está en Puebla que fabrica automóviles, logro que me den la proveeduría de algún producto, lo primero que me va a decir esa entidad grandota, como si va a decir, sí, yo te pago en 90 días. Yo puedo haber sacado excelentes números y haber dicho, sí, aguanto hasta 95. Estoy súper bien. Y cometí un pecado garrafal. Mi organización, mi empresa, la determiné como una SADCB. En el momento que yo le facturo a esta empresa, hoy 24 de marzo, yo ya tengo que pagar mis impuestos de esa factura en 15 días. Cuando yo voy a cobrar en 90, ¿a dónde los voy a pagar? No tengo forma. Y ahí ya me ahorqué. Si yo uso una figura tributaria, por ejemplo, una sociedad civil, la sociedad civil paga los impuestos hasta que a mí me paguen. Yo ya expido la factura, pero me pagan en 90 días. En 90 días yo recibo dinero, hasta en 90 días pago mis impuestos. Entonces, el conocer el mundo tributario nos auxilia también en eso. En el hecho de decir, esta es la figura fiscal perfecta para lo que yo necesito hacer. Hoy existe el régimen simplificado de confianza, el RECICO, que es perfecto para los emprendedores. ¿Por qué? Porque pagas el 2% de impuestos sobre la renta. El 2%, y la gente no lo conoce, porque la autoridad nos ha tomado la molestia de sacar una difusión grande y decir, joven emprendedor, que no tienes ni idea de impuestos, y que si empiezas por este lado, el tradicional, como el que usaban tus papás, tus tíos, tus abuelos, te vas a morir en 35 días de puro pagar impuestos. ¿Qué crees? Creé esta opción para ti, que pagas el 2%. Y ya eres formal, tienes acceso a financiamientos, juegas con los grandes, vamos, estás haciendo empresa realmente. Y ese es el factor determinante. Insisto, el SAT no es el malo, pero es una pared. Y no se ha preocupado esa pared de mandarnos información. Pero los que estamos dedicados a este mundo, abogados y contadores, sí la conocemos. Entonces, a la gente que se acerca a nosotros, los podemos llevar por el buen camino. Bien, tomando nota precisamente de las 3 opciones que nos estás comentando de manera pronta,
para lo que son los jóvenes emprendedores o todo aquel emprendimiento, estás recomendando esta figura del denominado reciclo, que es muy benevolente. Sí, muchísimo, muchísimo. Para empezar, yo creo que es de las mejores figuras, es uno de los grandes aciertos del gobierno federal en materia tributaria, porque tiene, y lo voy a parametrizar, tiene 90% de beneficios, 10% de parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? Pagar. Okay. A nadie le gusta pagar, pero hay que pagar. Pero el 2%, ¿no? El 2%. ¿Y qué diferencia hay porque, por ejemplo, tú sabes que tengo a mi cargo lo que es el Centro de Innovación y de Emprendimiento? Y una de las preguntas que precisamente me generan o me cuestionan es, ¿y si me doy de alta como profesionista y con actividad empresarial, cuál es la diferencia entre esta y reciclo? ¿Cuál me recomiendas? Porque es precisamente con los jóvenes emprendedores de la Inter que siempre me están comentando, oye, me tengo que dar de alta porque precisamente quieren financiamiento, quieren participar en una convocatoria. Y uno de los requisitos es sí o sí la parte de la formalidad. Claro. ¿Qué les recomiendo? Reciclo. 100% reciclo. Ahora, hay que ser muy claros en una situación. Cuando empiezas, que lo que tienes que enfocar tu batería es a generar tu empresa, hacerla crecer. Tienes, insisto, y lo hemos comentado, no dejar de lado la parte tributaria. Pero de repente nos da, como buenos mexicanos, por querer saber todo. Y entonces en pláticas de café y en pláticas con amigos, no hombre, tú ya que estás emprendiendo y que ya eres formal, puedes deducir esto, y si compras esto lo deduces. Y entonces llega un nuevo término a tu vida, que es deducción. Okay. Tu vida había sido deducción más que en matemáticas, y era otro concepto completamente diferente. Sí. La problemática del reciclo es que no puedes deducir nada. A diferencia de una persona física con actividad empresarial que deduces la gasolina, tu seguro de gastos médicos, las consultas con el doctor, esto, lo otro, con reciclo no deduces nada porque solo pagas el 2%. Pues obviamente la autoridad dijo, no podemos ser más papistas que el Papa, pero para empezar, el reciclo es una maravilla. Cuando ya entendimos el negocio, cuando ya pasamos esa ventana de los 2 años, cuando estamos creciendo, cuando ya tenemos financiamiento, cuando ya podemos comprar equipo para la empresa, empieza a sentarte con tu contador o tu abogado fiscalista y empieza a analizar la opción de migrar a otro esquema. Porque no solamente está la persona física con actividad empresarial. Hoy, por ejemplo, desde el sexenio de Peña Nieto, crearon una figura mercantil que se llama SAS, Sociedad de Acción Simplificada. Y es muy chistoso porque cuando dices, ¿en qué estás conformado tú? SAS. Sí. Por eso, ¿en qué estás conformado? SAS. No te estoy preguntando si te gusta o no. Se llama SAS. Ok, Sociedad de Acción Simplificada. Esta Sociedad de Acción Simplificada, a diferencia de una sociedad donde yo necesito socios, somos muchos, aquí soy yo solito. Claro. Pero soy yo solito que la propia federación me está dando la herramienta para jugar como un grandotote disfrazado. Porque soy una persona moral, me puedo llamar Zapatos La Concordia SAS y realmente abajo en letra chiquita dice Iván Borboya Vallescabe o Entonces es jugar al grandotote siendo de este tamañito. Y esa es otra gran opción, pero cuando ya entendiste las reglas del juego, cuando ya pisaste la cancha, cuando ya entrenaste, cuando ya has jugado con otros equipos, cuando ves que ya vas ganando, entonces ya ve analizando la opción de hacer migraciones. De entrada, reciclo. Perfecto la explicación, como bien señalas, ¿no? Emprendiendo, reciclo y ya después ve verificando la opción de poder migrar, ¿correcto? Exactamente. Bien, en este tema, si pudieras eliminar algún elemento de lo que estamos hablando, ¿qué sería? Es decir, ¿qué mito te gustaría eliminar en relación a este tema, si pudieras hacerlo? Híjole, ¿qué mito me encantaría eliminar? Que el pagar impuestos no sirve de nada. Ese sería el primario. Y el segundo, sí me encantaría eliminar la mala praxis del gobierno federal de no acercarse al ciudadano y abrirse completamente y decir, muchachos, muchachas, señores, empresarios, este es mi abanico para ustedes. Úsenlo, porque realmente, fíjate, el SAT, Servicio de Administración Tributaria, su nombre lo dice de inicio, servicio. Administran tributo los impuestos. O sea, su chamba es darte el servicio para administrar tus propios impuestos. Pero la gente los ve como Satanás. Sí, te lo juro, o sea, hasta chistes y memes, todo es Satanás. No es Satanás, es el SAT, es un servicio, ve y acércate.
ese sería el segundo punto que me gustaría desmitificar y eliminar, que la propia autoridad pudiera y quisiera acercarse al ciudadano. Claro. ¿Consideras que hace falta mayor acercamiento, mayor difusión de Mucha, servicios? Mucha. Fíjate que yo tuve la gran oportunidad hace unos años de estar involucrado en el servicio público, en el área de economía, y teníamos mucha comunicación con el Servicio de Administración Tributaria. Y siempre les dije, oigan, ¿por qué no abren módulos, aparte de los que ya tienen? Por ejemplo, en universidades, las oficinas de gobierno municipales. Y decían, nosotros encantados, nosotros felices, pero pídanoslo. Y otra vez regresamos al mismo tema. Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿te lo tengo que pedir? ¿O tú no puedes llegar y decirme, oye, puedo poner un módulo aquí para que algún emprendedor que quiera ahorita lanzar su producto aquí venga y se inscriba? Porque fíjate, hay un problema mudo, y este sí es peligrosísimo. Hace muchos años la autoridad, la Cámara de Diputados, facultó a los bancos para que tú llegas, abres una cuenta bancaria, vamos a suponer un chavo de universidad llega, abre su primer cuenta bancaria y le dicen, tráeme tu comprobante de domicilio, tráeme tu CURP, identificación y tu RFC. Y entonces el chavo dice, cumplo con 3 de 4, no tengo RFC. Ah, no te preocupes, no pasa nada, entiendo, no tienes. El banco te genera uno. Y tú no tienes ni idea. Tú ya existes en el mundo tributario y no tienes ni idea que ya tienes que pagar, declarar todo. Y cuando ya te vas a dar de alta, de repente te dicen, pues tú ya existes. Chis, ¿y cómo? Y lo primero que te responden, pues no sé, pero ya existes. Entonces, esa parte es muy peligrosa porque nadie le está dando la información a los chavos que van a abrir una cuenta bancaria o a cualquiera que va a abrir una cuenta bancaria que te pueden generar hasta 12 RFCs. Y eso es un gran peligro. Y luego tienes que hacer una serie de tramitologías para que te cancelen el segundo RFC y te quedes con el que sí eres. Pero esas son parte de las dinámicas de comunicación en 2 vías que tiene que haber por parte de la autoridad y el contribuyente y viceversa. Correcto. Volviendo al tema de emprendimiento, ¿cuándo un emprendimiento deja de sobrevivir y empieza fiscalmente a crecer, digamos así? ¿Cuándo deja de ser? Yo creo que serían en dos etapas. La primera, cuando económicamente tienes acceso a financiamiento y lo sabes llevar bien. Porque si ya tienes acceso a financiamiento significa que tu empresa es económicamente sustentable. Y el banco ya te analizó y dijo, tienes capacidad de pago. Y cuando ya tienes capacidad de pago, que normalmente es 3-1, es que financieramente vas bien. Y el segundo, cuando en esa capacidad de pago está contemplado el pago de tus nóminas, el pago de tus impuestos, el pago de todo lo que tienes que pagar que tú crees que no tienes que pagar. Sí, porque cuando tú ya creces, y esto es ley en cualquier empresa, yo ya no puedo ser el productor, el vendedor, el repartidor, el facturador, el recepcionista, el gerente, ¿no? Y entonces tengo que contratar a alguien. ¿A quién es el primero que contratamos? Al recepcionista o a la recepcionista, o al repartidor, al que sea, pero a alguien contratamos. Cuando a ese alguien que contratamos le damos todas las prestaciones de ley, Seguro Social, Infonavit, retiro de cesantía y vejez, impuestos sobre la nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Y económicamente, como se dice coloquialmente, nos sale para pagar esa nómina y aún así tenemos capacidad de pago o utilidades o lo que sea, ahí estás, ya estás en automáticamente del otro lado. Porque una persona que contrates te va a llevar a otra y a otra y a otra, porque tu negocio significa que está creciendo. Llegará a un punto que se estatifique por tu propia naturaleza de negocio, se estatificará. No significa que tu empresa sea mala, no significa que ya vas para abajo de repente. Es que en un año contraté 10 personas y el siguiente año no contraté ninguna, porque ya no tienes necesidad. Tu empresa ya está en ese nivel. Ya lo quieres hacer crecer, ya habrá otras estrategias, pero fiscalmente y financieramente estás del otro lado. Perfecto. Retomando nuevamente el punto con relación a la parte de los emprendedores, ¿cuál es la decisión fiscal más importante al iniciar su emprendimiento? ¿Cuál consideras tú la decisión fiscal más importante que consideras? Yo creo que son 2. Saber la figura tributaria correcta, eso es indiscutible y es el 90% del triunfo fiscalmente hablando. Y el segundo, un buen, y subrayo, buen contador. No el compadre, no el amigo de la universidad,
Porque esto es como un psicólogo. Cuando tú vas con un psicólogo y el psicólogo te conoce, a lo mejor fueron amigos en la universidad o coincidieron por parejas o algo, lo primero que te dice es, no te puedo tratar porque yo no soy imparcial. Tiene que tratarte a alguien imparcial. Es exactamente igual el contador. El contador no te puede conocer porque si es tu amigo, puedes ceder a tus exigencias o tú puedes ceder a alguna mala praxis que el contador te recomienda. Pero si es un externo que tú le pagas su sueldo y te dice, oye, ingeniero, arquitecto, licenciado, lo que quieras, yo creo que, y a ti eso no te suena, le vas a decir, no, por ahí no te vas, y punto, y si no te cambio. O la otra, si tú llegas con el contador y le dices, oye, como que, mira, este mes no paguemos impuestos, y no, usted no paga impuestos, a la cárcel. Pues tiene que ser eso, 90% saber la figura tributaria y el otro 10% tener de verdad un contador, no ChatGPT, no inteligencia artificial, un contador que sí estudió y que sabe todas las consecuencias, o en su caso un abogado fiscalista. De acuerdo. Esto me remite a una pregunta. ¿A quién le toca primero la puerta para esta información? Voy al SAT, porque también los jóvenes emprendedores me dicen, bueno, ¿con quién? Claro. O sea, primero voy al SAT, el SAT me orienta, porque inclusive hay quienes dicen, es que en el SAT también me pueden ayudar precisamente a la parte de llevar mis impuestos. Entonces digo, ¿qué es primero? Como consulto a un despacho de contadores, voy primero al SAT de manera paralela. ¿Qué nos recomiendas? Y también sé que tienes precisamente un despacho consultor. Sí. ¿Dónde los localizamos? Con todo gusto. Mira, yo creo que esto es como un tema médico. Cuando te dan una valoración y a ti no te convence, ve con una segunda opinión. Si no te convence, ve con una tercera. Si no te convence, ve con la cuarta. Y si todas esas coinciden en lo mismo, no es que no te parezca, es que así es. Pero si por ahí hay discrepancia, llévatelo igualito. En este caso, el SAT es una excelente opción porque saben todo el tema. Pero desgraciadamente para el emprendedor el SAT es muy cuadrado. Esto es lo que es y punto. Y la gente que da la información no es una gente que esté dedicada a impulsar empresarios. Es una gente que se dedica a recabar impuestos y a decir 2 más 2 son 4 y el artículo 29 te cita esto. Un contador, un abogado, un especialista en impuestos te va a dar todo un panorama diferente. Entonces, acércate a uno u otro primero, no hay diferencia, pero no te quedes con una sola versión. Analiza una segunda y una tercera. Hay muchísimos despachos contables, muchísimos despachos jurídico-contables, el SAT. Para todos los que nos están viendo, nosotros estamos en Avenida Juárez, en el edificio Premium, 4º piso, despacho 404, Taxpert Consultores. Ahí nuestras puertas están abiertas, no cobramos ni un centavo para toda la gente que llega y nos diga, necesito una asesoría, necesito saber, ojo, esto puede ser desde un tema de emprendimiento hasta un tema de yo ya tengo una empresa, ya no sé ni para dónde hacer. Entonces, nosotros estamos completos, somos de puertas abiertas precisamente para bajar esa información, traducida al español, porque eso es otra historia. De repente vas con contadores y abogados que te hablan una terminología que tú sales, ¿qué dijo? Mejor me quedo en la ignorancia. No quiero preguntar porque voy a parecer una persona completamente ignorante. No hay preguntas malas. Y eso siempre lo hemos dicho en mi despacho. Aquí el que pregunta es el que está entendiendo. Y mi chamba es toda esta terminología jurídica contable, es traducírtela al lenguaje español. Excelente. Nos verás pronto allí en Avenida Juárez. Con todo gusto. Tengo ya ahí jóvenes emprendedores que la intención es llevarlos a la formalidad. Vamos avanzando con la entrevista. Coméntanos, ¿cuáles serían los riesgos reales de dejar todo este elemento tributario para después? ¿Cuál sería los riesgos? El riesgo prioritario o el inmediato sería el no crecimiento de la empresa. Vamos a suponer que sea un emprendimiento que se estatifica, que es bueno, que sobrevive, ese sería el término, sobrevive pero no crece. Y un negocio que no crece y solo sobrevive no es negocio. Correcto. ¿Cómo entonces esta herramienta fiscal, cómo la podemos adaptar precisamente o este tema fiscal como una herramienta? ¿Qué nos recomiendas? Insisto y repito, primero conozcan su emprendimiento, es su bebé, sí, y véanlo así, como un niño, como un bebé. Cuando un bebé nace, lo primero que te dicen los doctores es, a los tantos meses las vacunas, a los tantos meses los refuerzos. El mundo tributario es una vacuna para una empresa. ¿A qué te vacuna? A que no te den enfermedades de no tengo acceso a créditos. A que no te den enfermedades como no le puedo vender un grandote porque no facturo.
a que no te den enfermedades como me están pidiendo ciertos elementos que no tengo ni idea dónde sacarlos, porque no tienes RFC y es el primero básico de todo. Entonces, esas son las vacunas. El mundo tributario es una vacuna para que el negocio, para que la empresa, el bebé, pueda crecer en niño, preadolescente, aborrecente, adulto, y después pueda ser un legado que tú le dejes a las nuevas generaciones, tengas o no tengas hijos, porque no necesitas dejarle tu empresa a tu familia, se la puedes dejar a las personas que están trabajando ahí, tenemos ejemplos brutales, Coca-Cola, McDonald's, que las siguientes generaciones ya no las llevan, son un comité, son asambleas que están llevando sus negocios. Entonces, lo primario es entender esto, el mundo tributario no es Satanás, son vacunas. Ok. Tú eres empresario, Joan. Sí. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que tienen la idea de emprender o que ya están emprendiendo? ¿Qué les recomiendas? Porque son varias aristas. ¿Cuáles para ti serían las principales en materia de emprendimiento? Conoce perfectamente tu emprendimiento, virtudes, fortalezas, lo que le llaman el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Conócelo realmente, enamórate de tu emprendimiento, y si te enamoras de tu emprendimiento, y yo siempre lo voy a referenciar de esta manera, cuando estás enamorado, te das completamente. Y no vale no le lleves una rosa, no le dediques esta canción, no le lleves serenata, no, ¿cómo no? Yo se la llevo. Entonces, lo mismo, no te inscribas al RFC, no, ¿cómo no? Claro que me inscribo al RFC, no pagues impuestos, no, por supuesto que los pago, no pidas financiamiento, no, por supuesto que lo pido, porque es mi bebé, es mi amor, es lo que estoy soñando que el día de mañana me va a dar a mí una tranquilidad económica, y que voy a esta parte que es la más bonita del emprendimiento, y es cuando dejamos de ser emprendedores y nos volvemos empresarios. Cuando tú ya tienes trabajadores, no colaboradores, no gente que contratas de fuera, trabajadores, y entiendes que gracias a tu sueño, a tu bebé que está creciendo, ellos pueden llevar alimento a su casa, ver a sus familias crecer, hacer sus sueños realidad. Esa es una parte del sueño que a nadie te contó, pero se siente bien bonito cuando la gente llega y te dice: pude comprarme mi primer coche, dar el enganche de mi casa, le compré el anillo a mi novia, pagué la escuela de mis hijos. Es algo muy gratificante, y es cuando realmente pasas de ser emprendedor y te vuelves empresario, porque el empresario ya dejó de jugar, ya está viendo las cosas de forma seria. Así que si cierras esa empresa, esos sueños se colapsan. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a la parte de emprendimiento con conciencia. ¿Cómo cambia precisamente el futuro de un emprendimiento atendiendo la parte de la mayor regulación? ¿Cómo cambia tu emprendimiento cuando tú atiendes precisamente la parte tributaria? Cambia en el aspecto de lo que tú estás visualizando que va a ser, ya sea tu producto o tu servicio. Originalmente querías, si era un producto, querías que tu producto estuviera en todos lados, en todos los anaqueles, en todas las tiendas, en todos los bolsillos, en todos lados. Cuando entiendes la parte tributaria, ese es el sueño. Cuando entiendes la parte tributaria y la aplicas y ves la importancia de este pequeño elemento para que tu producto esté en anaquel, entonces es todavía más gratificante, y entonces ese producto se va a quedar en anaquel, no porque no se venda, sino porque te van a estar pidiendo 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y se vuelve un círculo de lo que le llaman ahora economía circular, que hay muchas aristas sobre eso, pero esa es la parte estructural de cómo la materia tributaria lleva tu emprendimiento al buen puerto que queremos todos, a dejar de soñar en emprender y hacer de a de veras. Correcto. Y subrayando en esta parte, ¿cómo impacta el cumplimiento de la normativa en los nuevos negocios? ¿Cómo impacta? Mira, si lo ves desde la parte, lo individual a lo general, si lo ves en lo individual, pues obviamente vas a tener mucho mayor oportunidad de crecimiento sostenido, económicamente hablando, empresarialmente hablando. Y el segundo, en el general, que muchas veces no lo vemos, no porque no queramos verlo, sino porque no es parte de lo que nuestra empresa genera o lo que nuestra empresa hace. Si yo vendo lápices, pues para mí mi acto primario es vender el lápiz y que alguien lo use. Si yo veo todo lo que conlleva detrás, la compra de ese lápiz, el hacer ese lápiz y el pagar impuestos sobre ese lápiz, es el ejemplo que te ponía al principio de nuestra plática. La infraestructura de luz,
la pavimentación de calles, los servicios primarios, emergencias, hospitales, seguridad, los sueldos de los servidores públicos, etcétera. Y entonces yo creo que ahí es donde ya te cambia un poquito el chip y entonces sí te enojas. Y entonces sí dices, ahora sí estoy pagando impuestos y ahora sí no los veo reflejados afuera, ahora sí voy a exigir, ahora sí estoy jugando con los grandotes y ahora sí soy parte de la economía de México. Ya no nada más compro, ya no nada más voy al súper y pago, yo genero. Y ya al generar te está haciendo jugar en otra cancha. Claro. Va mucho a la parte del equipamiento urbano, ¿no? A Políticas todo, fiscales. porque si hoy que ha sido una exigencia de muchos años de la sociedad, que en los hospitales faltan medicinas, que hay, en el caso de nuestra ciudad, que hay muchos baches, que esto, que el otro, que fue y que volvió. Si no estás siendo parte de la solución, que es pagar impuestos, estás siendo parte del problema. Entonces, cuando te vuelves parte de la solución, entonces sí puedes decir, ahora sí es momento de que haya esto, haya lo otro, haya aquí o allá. O inclusive puede ser, eso ya dependerá de muchas circunstancias, que pagas y de repente ves diferente la ciudad. De repente dices, mira, ya hay nuevos focos aquí, ya pavimentaron esta calle, y ya no es un acto del gobierno, ya es, yo participé en esto indirectamente. Claro, es donde se ve reflejado entre el crecimiento económico y el desarrollo económico. Todo, y lo puedes ver hasta en un polo internacional. Cuando hay atracción de inversiones, lo primero que una empresa de fuera busca para la estratificación de su inversión son los servicios públicos. Lo primero, oye, aquí hay esto, sí, perfecto, me voy para allá. Habla precisamente que son un referendo para la confianza de los inversionistas. Sí. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ir a la parte de ¿qué habilidades fiscales debería desarrollar un emprendedor joven? Híjole, aprender, entender y llegar a amar el término deducción. Okay. Gasto y deducción. Hay una, por lo mismo, por la falta de comunicación entre autoridades, formación empresarial, formación tributaria a diversos niveles escolares, no entendemos la correlación que hay entre comprar algo que necesitamos para nuestra empresa y comprar algo que no necesitamos para nuestra empresa. Cuando compramos algo que necesitamos para nuestra empresa, entra el término deducción, no puedo deducir, es decir, voy a tener impuestos a favor, ya no voy a pagar tantos impuestos. ¿Sí? Cuando compro algo que no necesita mi empresa, pues ya es otro boleto. Entonces, esa es la parte que el emprendedor, el empresario va a tener que empezar a maquilar en su cabeza y decir, voy a comprar esto, ¿lo puedo deducir o no lo puedo deducir? Y en México yo siempre he dicho una cosa y lo voy a sostener. Casi todo es deducible, sabiéndolo comprar adecuadamente y teniendo una buena asesoría de por medio. Y te pongo este ejemplo que hoy ya no se puede, pero hace muchos años sí. Tú podías llegar como mujer, y yo recuerdo mucho con mi mamá que se lo comenté varias veces, y en su caso con varias amigas. Y es normal que una mujer de repente quiera decir, me quiero comprar ese vestido de la marca que sea, no voy a decir la marca, porque me gusta, porque trabajo y porque lo quiero y porque me lo merezco. Pero si lo compro y lo facturo, no lo voy a poder deducir. Porque lo primero que va a decir mi contador es estrictamente indispensable. Y entonces empieza el conflicto de, Si uno iba a la tienda, o ya no se puede, y le decía al vendedor, oye, quiero el vestido, cuesta tantos pesos, no me factures el vestido, no le pongas ahí, vestido dorado, marca tal, con 17 botones de lentejuelas que se me ve divino, wow, la princesa se moriría de envidia de mí. No, ponle uniforme. Y el uniforme, si tú lo contemplabas como un gasto estrictamente indispensable para tu común sobrevivir fiscal, entonces sí era deducible. Hoy ya no se puede, pero hay muchas estrategias y por ejemplo te pongo esta, muchas empresas al final de año tienen esa muy bonita costumbre de, oye, a mis grandes clientes y proveedores les voy a dar un obsequio, una pluma, no sé, otro, una taza, lo que sea. Pero si las compro como no son para mi empresa, pues voy a decir que no, pero si yo lo meto en una partida determinada que está en la ley, entonces sí se vuelve deducible. Pero es conocer y tener el asesoramiento correcto. No estás haciendo algo ilegal, no estás haciendo algo indebido, estás conociendo la ley y la ley te dice,
Si haces este paso, A más B más C, entonces esta tasa que estás comprando para tu cliente en Navidad es deducible. Pues entonces voy a hacer A más B más C, no solamente voy a ir a comprarla ya. Claro, es conocer todo el proceso. Es conocer. Base en ello, estrategia. Exactamente, lo acabas de decir muy bien. Me apego a lo que la ley me dice, conociéndola. Yo no tengo que conocerla, yo soy empresario, a lo mejor soy arquitecto y construyo, no tengo por qué conocer la ley, pero entonces contrato una persona especialista en conocerla y que me pueda decir, señor arquitecto, usted lo que necesita es paso A, paso B, paso C, y se arregló su problema. Comprendo. Vamos a ir retomando en la parte de nuestro tema. Me comentas la parte de crecer o sobrevivir. ¿De qué depende realmente en este ámbito? En el ámbito tributario, conocer la figura correcta para tu negocio, tener los mecanismos bien alineados y estar bien asesorado. Y lo comentábamos ahorita. Si tú rebasas ese umbral de los 2 años en la informalidad, estás sobreviviendo porque tu negocio no puede crecer. No puede, a menos de que estés en un ramo, y lo voy a decir con todas sus letras, como la piratería. La piratería, por supuesto, que crece y va a su mecha, ha hecho fortunas, pero tiene 25,000 problemáticas, es ilegal, tiene problemas de fondo muy fuertes. Pero vamos a un emprendimiento normal, una persona que vende hot dogs en un carrito de hot dogs y es informal, no va a poder crecer. Pero si ese emprendedor le está yendo muy bien, de repente decide rentar un local, pasar su carrito a un local, vender ya no solo en la noche, sino a mediodía, y de repente le quiero vender a la universidad que tengo enfrente, la universidad lo primero que le va a decir, claro que te compro, pero necesito que me factures, y que me factures alimentos. ¿Cómo te voy a facturar si soy informal? Entonces, él está sobreviviendo. Si quiere crecer, sí o sí, él, por ejemplo, los hot dogs o de cualquiera, una persona que haga cremas, una persona que produzca alimentos a domicilio, una persona que tenga una miscelánea, el que quiera crecer, tiene que entender que tarde o temprano va a haber 2 elementos. Alguien te va a decir, ¿te pago con tarjeta? Sí. O con transferencia. Sí, sí. Y ya haces un temototota fiscal. Sí. Y el segundo, ¿me lo puedes facturar? Y si no estamos en ninguno de esos 2 escenarios, no nos van a comprar. Entonces vamos a sobrevivir. Comprendo. Entonces, para todo emprendedor, la intención es que el primer tema que hay que abordar es precisamente la parte fiscal. Yo creo que es del top 5 que no puedes hacerte el avestruz y meter la cabeza en el hoyo y el león te está viendo así el cuerpezote de mira nada más qué bonita avestruz. Okay. Y tú creyendo que el león ya se fue porque tú no lo ves. No. Tiene que estar en tu top 5. Háblanos nuevamente de tu top 5, coméntanos, para tenerlo bien marcado. Yo creo que dependerá de cada quien, pero... Sí, para Joan, ¿cuál sería su top 5? Conocer el producto. Sí. Conocer tu mercado. Sí. Conocer tus proveedores. Sí. Haber hecho perfectamente tu FOA. Sí. Y haber encontrado la figura tributaria ideal para estos 4. Perfecto. Nos vamos acercando ya al cierre. Me encanta este tema y yo sé que hay muchas dudas también con nuestra audiencia, pero coméntanos 2 elementos que te pediría. Tu mensaje de cierre para nuestros jóvenes emprendedores y la parte, nuevamente, cómo podemos ir quitándonos estos mitos de la parte fiscal para los emprendedores. Correcto. Empiezo de tu segunda pregunta a la primera. Perfecto. ¿Cómo nos quitamos los mitos de los emprendedores? Muchachos, empresarios, y que alguna vez fueron emprendedores o quien quiera que nos esté viendo. Hoy tenemos una gran ventana que se llama tecnología, internet, medios de comunicación, todas las redes sociales. Infórmense, pero no se vayan con la primera versión que encuentren. No se vayan con el primer tiktokero que les dijo esto, no, y ahorita lo comentamos, es como el doctor, vayan con 1, 2, 3 opiniones, váyanse a enciclopedias digitales, porque ya las de papel ya no son de adorno, vayan con conocidos, vayan con expertos, pregunten, empápense de todo lo que necesitan para que su bebé llegue a buen puerto, nazca perfecto de la pancita de su mamá y empiece a crecer sanamente. Entonces desmitifiquen el yo no pago impuestos porque no los veo reflejados afuera, y desmitifiquen el si me pongo a pagar impuestos nunca voy a crecer. Esas 2 cosas mándenlas a volar, consulten especialistas y vean que es lo primero que necesitan, no solamente para ustedes poder volar, sino para ayudar a volar a más gente.
Y el segundo punto, que era la primera pregunta, yo creo que no debemos olvidarnos, el momento de hacer un emprendimiento, otra vez, es nuestro bebé, es nuestra familia, es nuestro sueño, tenemos que velar por él, porque nadie más lo va a hacer más que nosotros. Y ese sueño se va a convertir, la idea es que se convierta en la casa de muchas otras personas. Que entendamos que el emprendedor, que se convierte en empresario, es una cadena de bienestar, hace una cadena de bienestar y ayudamos a muchísima gente. Y aquí yo cerraría con esta frase: les vaya muy bien o no les vaya bien en su emprendimiento, acuérdense de una cosa: la humildad abre todas las puertas del mundo, todas. La arrogancia te la cierra la cara. Me encanta. La humildad abre todas las puertas. Sí. Y la arrogancia. Tengamos la humildad para pedir auxilio a la gente que sabe, no creemos saberlo todo porque eso era arrogante. Tengamos la humildad para entender que nuestro bebé es un bebé, necesita de nosotros, solamente de nosotros, no dependerá de mucha gente. Y tengamos la humildad para decir: tal vez mi idea no es la más grande del mundo, pero es mía y la amo. Y no tengamos la arrogancia de: en un mes voy a ser Bill Gates, en un mes voy a tener $400 millones. No tengamos la arrogancia de yo lo sé todo, no tengamos la arrogancia de porque soy mago en las redes sociales, ya lo conozco todo. Seamos humildes. Muchísimas gracias. Sí, se comparte. Pues muchísimas gracias, John. Hemos llegado al cierre de esta interesante entrevista. Gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Son precisamente estos espacios para informarnos, para transformar también nuestras ideas, nuestra mentalidad. Y por mi parte yo los invito, me gustó esta parte, el conocimiento fiscal no es opcional, es algo estratégico. Utiliza esta herramienta a tu favor y si quieres emprender, hazlo, sí, pero hazlo bien desde un inicio. Muchísimas gracias a mi apoyo, a George, a Richie, a todos quienes nos ayudan en este espacio para poderlo llegar contigo. Gracias, nos vemos en nuestra próxima edición y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias, John. Gracias, Liz, gracias a todos ustedes, un gusto. Bye.